Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, te amamos, entramos en tu presencia por la sangre de tu Hijo y nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias, Señor, por esa sangre que nos limpia de todo maldad. Gracias por ese versículo 9 de capítulo 1, que siempre está atento de perdonar a los que vienen y confiesen su pecado. Señor, delante de ti queremos entrar y queremos aprender, queremos madurar en nuestra fe. Dar libertad de tu Espíritu Santo a todos los que escuchen este devocional. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 15, Jaime, es un versículo que siempre echan broma a Esther porque dice no améis al mundo. Y como a mí me dicen mundo, siempre dice que mira Esther, deja a mundo. No, Misa Mundo. Bien fuera de contexto, ¿no? Vamos, ahí que comienza diciendo no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mire, quiero, si me permite, Ajá, quiero volver al capítulo 1, ok, al versículo clave allá, que donde Juan nos dice la razón por la cual que está escribiendo esa carta, ¿no? El versículo 3. ok. Juan dijo, en lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está escribiendo a hermanos para que ellos tengan esa comunión. Ujú, Eh, Ayer, o la última, nosotros vimos que Juan habla de la familia de Dios y habla de que hay hijitos, hay padres y hay jóvenes, ¿no? ajá, Entonces hay niveles en esa familia, en esa comunión. eh, Se habla diferente a los hijitos que a los jóvenes, que a los viejos, ¿no? Entonces la idea, yo creo que Juan está dando, mire, somos una familia, somos todos aquí y nosotros somos familia, pero familia de Dios. Ahora, en el versículo 15 empieza a decir, hay un peligro y ese peligro es ese mundo que nos rodea. Nosotros ya no podemos llegar a ser parte del mundo, pero podemos llegar a amar a ese mundo y es un peligro para el cristiano. ok. Y solamente una pregunta para una explicación porque puede servir nuestras palabras o que la gente malentienda. Cuando hablamos, cuando decimos mundo, la palabra en griego está hablando de cosmos o el sistema. No está diciendo que tienes que salir del sistema, porque obviamente Yeah, necesitamos trabajar, comprar comida, alimentarnos, la correcto. educación, todo eso. Tenía un amigo que trabajaba en un banco y decía que a veces lo llamaban porque tenía una compañera cristiana que cuando el fajo de billete venía con el código 666 no lo quería contar porque eso es del diablo. Entonces, no está hablando de no ser responsable en el sistema, porque la Biblia misma nos habla, Pablo escribe en que debemos ser éticos y como trabajadores, como jefes, como padres. Entonces Jesucristo mismo oró por nosotros, dice, no lo saques de este mundo, pero protégelo. ¿No? Está hablando de ese sistema que puede corrompernos, pero no está hablando, no, y ese sistema real, pues del que está hablando que no améis a ese mundo. Cuando habla de no améis, está hablando de que no sea una prioridad en tu vida, Sí. porque ya no somos ciudadanos de este mundo, somos extranjeros, ¿no? Mire, es interesante que el verbo aquí para amar es agapao. Ajá, Es la más fuerte, la más universal, que es un amor que no pide nada al regreso cuando hablamos en términos de Dios, ¿no?
Entonces está diciendo que no puede dar toda su afección, toda su fuerza, todo su deseo Ujú. hacia el mundo. Y como tú dices, la palabra aquí para mundo es cosmos. Y donde nosotros sacamos la palabra cosmología, que habla del orden, Ujú. habla de ese orden, de ese lugar donde nosotros vivimos. Y sabemos, Juan está hablando de algo que no es de Dios, porque ese mundo fue perdido por Adán y Eva por Ajá. comer. Ya está bajo la maldición. Sí. ¿Mm? Entonces, para tener en claro eso, pues, y me gustó mucho eso, iba a decir, pero no estaba seguro, y ahora lo muestro aquí en la cuestión de griego, esa me dice el mundo, el amor es un amor como el de Dios. Ujú. Versículos anteriores dice que debemos amar al prójimo como, o amar como Dios ama, sacrificialmente. Pero en este caso dice, en cuanto a ese sistema corrupto, no le améis, ¿no? Cuando la Biblia habla de poner a Dios en primer lugar, o tu prioridad, tu única prioridad en tu vida, lo que está hablando es, y cuando habla de ídolos, está hablando cuando ponemos otra cosa como prioridad en vez de Dios. Entonces, más o menos a esto, bueno, más o menos a esto se está refiriendo, que, bueno, no, más el cosmos, no ames a ese mundo corrompido por, en vez de a Dios. Y si alguno ama al mundo, sigue diciendo el versículo de Jaime, el amor del Padre, donde estoy, No está en él. no está en él. 15, sí, el mismo 15. Ahí está interesante, ¿no? Porque, y otra vez, como decía el otro día, es de ánimo y es interesante hacer ese estudio del amor en el idioma coinés, porque habla de esto. Y aquí es cuando está hablando otra vez donde dice, y si alguno ama, la palabra también es agape. Al mundo, el amor del Padre, ese amor sacrificial, no está en él, ¿no? Por eso hay tanta envidia. Bueno, hablando del sistema, tanta envidia y tanta cuestión. Hay gente, a veces quieren explicar el hecho de que la voluntad de Dios en ti es bien, porque miren en África o en otros lugares que la gente está pasando hambre y tú estás mejor. Entonces tampoco tenemos que ver el sufrimiento de otras personas para decir que estamos mejor. O en este caso, amar al mundo con el amor que se ama a Dios. Bueno, no hay que amar al mundo con ningún amor, porque dice que este es un mundo, este sistema es un sistema corrupto, ¿no? Mire, ¿qué es? ¿Qué opinas tú es lo que está en el mundo? Aquí de lo que está hablando, bueno, el Pero ¿son maligno. cosas o son las autoridades? ¿Son las cosas del enemigo? ¿Qué opinas? Bueno, yo, si doy mi opinión, yo digo que está hablando de ese sistema corrupto y que es posible, por lo menos la justicia en este mundo. La Ujú, justicia de este mundo es una justicia incorruptible, irreversible, o sea, no mala, o es una justicia que está medio corrompida, ¿no? ujú. Eso es lo que está diciendo. Si la justicia está bien basada en Dios, pues ámala. Y esa justicia basada en Dios puede estar incluida en el sistema de este mundo. Pero lo que está diciendo exactamente es esa justicia corrompida. A esa no la ames. Por lo menos hace algunos años, por poner un ejemplo para más o menos explicar lo que quiero decir, había una gran campaña sobre los policías, ¿te acuerdas? Que estaban aquí en Estados Unidos, que los Ah, policías eran sí. golpeadores y salió esa gran campaña de que apoyaban a los policías con la raya esa azul y otros no querían comprar camisetas o esas cosas porque eran unos corruptos y todo eso. Ahora, ¿hay policías corruptos en el sistema judicial? Seguro, Seguro que sí. pero la idea de la policía es que no sean corruptos. Entonces, porque hay unos policías corruptos, voy a condenarlos a todos igual, no. Entonces, yo pienso que el sistema corrompido o corrupto es lo que está diciendo esta frase, no le ames. Porque aquel sistema que está basado en principios de Dios, pues la justicia, la Biblia dice que Dios avala la justicia que se hace en este mundo, ¿no? Los jueces, las autoridades y todo eso. Por lo menos creo que es un ejemplo ahí, no sé si me expliqué más o menos bien de la idea que tengo en cuanto a eso. Sí, Juan lo dice aquí en el versículo 16, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la Ajá, carne.
los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y Eh, ahí está hablando de deseos meramente carnales, ¿no? Sí, mire, en- cuando enseño guerra espiritual, empiezo a mostrarle a la gente que el mundo tiene un sistema que da valor a ciertas cosas. Y ese versículo 16 son las cosas que en los ojos del mundo tienen valor. Eh, un hombre, una muchacha que, que es bonito, que es guapo, entonces llama la atención a los ojos. ¿M? Que los deseos de la carne pueden ser muchos, pueden ser algunos pecados, pueden ser, Ujú. bueno, no quiero entrar en eso a divulgar mis deseos de la carne, ¿no? Eh, con el cual estoy luchando todo el tiempo. Pero en esas cosas, la vanagloria, el mundo dice, si tú puedes llegar a ser estrella de cine o una persona de renombre que tiene su doctorado y tiene tantas letras atrás de tu nombre, ahora tú has llegado. Y es lo que dice Juan. Mire, eso no tiene valor en la familia de Dios. Lo Y, que tiene valor en la familia de Dios es que somos hijos de Dios ajá. y que estamos creciendo, como dijo en los versículos anteriores. Y ahí pensar también, Jaime, en una buena aplicación, porque a veces cuando hablamos de los deseos de este mundo, los deseos de los ojos, lo de la carne, la vanagloria de la vida, a veces lo queremos o poner como ejemplo, no tengo la otra palabra que quería decir, con cosas súper malas, pero también esos ejemplos aplican a veces a la vida cotidiana de algunos cristianos. Alguna, Pablo decía, y no sé si aplica, quiero forzar el pasaje, pero Pablo decía, no importa por qué prediquen a Cristo, algunos lo hacen por envidia, Sí, otros por no sé qué, pero lo que ahí el deseo de Pablo está bien, si que el prediquen. que predique, aunque añadan para mi aflicción, entonces se nota que esas personas que estaban predicando el evangelio estaban dando el mensaje correcto, pero con la intención incorrecta. Entonces aún ahí se ve que esa vanagloria, esa envidia, ese deseo de los ojos de la carne, también era atacado, ¿no? Tener cuidado con eso porque lo importante en sí es lo que, bueno, el fin y el propósito con que lo haces para Dios. Sí, Entonces, y se ven esas cosas en lo que llamamos la iglesia. ajá, Ahora sabemos que la iglesia somos nosotros, pero digamos, en, hay iglesias en donde la gente va, yo digo, mal vestido, llama mucho la atención, los hombres tanto como las mujeres, y causa efectos en los ojos de los hombres que están allí en la iglesia con buenos deseos de crecer en su fe, pero cuando esas cosas le llaman la atención, a veces le hace tropezar. Y en la iglesia debemos tener mucho cuidado para no hacer estas cosas. y ahí entender también, yo creo que está haciendo una buena explicación de lo que es uno como humano, por lo menos con los hombres, que somos muy visuales, y con las mujeres que son muy sentimentales, ¿no? Creo que Ormachea en uno de sus libros, en una de sus conferencias que estuve, él decía, los hombres visualmente buscamos conquistar, y él decía, vendes atención por sexo, y las mujeres que son más emocionales venden sexo por atención. Entonces eso puede, cuidado con eso, porque ahí el enemigo o el sistema te está atacando completamente. Deseo de los ojos, sentimiento de la carne, lo que quiere. Entonces, y el otro que habla de vanagloria de la vida, a veces con Esther, en lo que Dios nos ha permitido trabajar, trabajamos mucho en el área de desarrollar liderazgo, y lo que veíamos muchas personas que sí, yo quiero hacer eso que en la iglesia como líder. Y yo preguntaba, bueno, pero ¿qué era la intención? Chévere, Dios te está llamando, queremos preparar, teníamos más material humano con que trabajar, pero había un porcentaje grande
de gente que solo quería estar al frente para ser visto. Y a veces lo decimos y hay algunas personas que dicen, pero ¿quién quiere eso? Porque el trabajo en el ministerio es tan duro o tan demandante. Y lo que siempre pensamos con Esther es exactamente, esas personas no quieren hacer ese trabajo, solo quieren llegar, montarse al frente, que todos lo vean, les aplaudan. Y hay que Sí, tener cuidado, porque eso es una lucha con la vanagloria de la vida, ¿no? sí, o que quieren estar allí para dirigir, para tener autoridad. Sí. Entonces, pues ahí, exactamente lo que dice, bueno, que Mire el somos versículo atacados, 17. ajá, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí pensar qué es la voluntad de Dios, y esa es la gran pregunta de, yo creo que en la iglesia, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando lo preguntan de esa manera, quieren prácticamente que la Biblia diga, bueno, Jaime Berregil, esto es la voluntad para tu vida. Y, nunca vas a encontrar algo tan específico, pero cuando haces un estudio de permanecer en la voluntad de Dios, hay de verdad una guía para llevarte en esa voluntad de Dios del propósito. Tú hablabas, Sí, esta misma carta tiene el propósito, tener comunión con Dios. yo creo que el secreto de conocer y hacer la voluntad de Dios está en capítulo 12 del libro de Romanos. Ajá, Yo sé que el tiempo está corto, pero me gustaría leer esos dos ok. versículos, 12 1 y 2. 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El primer paso para conocer la voluntad de Dios son estos dos versículos. Y luego Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te dará el deseo de tu corazón. Exactamente. Y estos son, bueno, y ahí entender bien lo que está pidiendo en los versículos, pues, que es entregar todo a Dios. Es ese deseo de los ojos, deseo de la carne, esa vanagloria, entregárselo a Dios y que Él haga conforme a su voluntad. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo queremos percibir, Jaime, siempre en positivo. Que me tiene que ir súper bien o si no, Dios es malo. Y no tiene nada que ver con eso. La voluntad de Dios es muy buena a pesar de la dificultad que puede o de lo duro que es tu circunstancia, ¿no? Porque hay voluntad de Dios para los que están en guerra o sufriendo enfermedades terminales o en sistemas de políticos súper difíciles. Claro que está la voluntad de Dios y es agradable y perfecta para ellos, pero puedes entender que estamos luchando con ese sistema, ¿no? Corrupto, Sí. uh, malogrado por el pecado. Ahora, pregunto, digamos con el tiempo, pero como reto, Jaime, a esas personas, no sabemos quiénes nos van a escuchar, quién van a escuchar por YouTube, pero ¿qué luchas estás teniendo? ¿Qué es la lucha más difícil que estás teniendo en tu vida? Realmente ni Jaime ni yo estamos aquí proponiéndonos como pastores para ayudarte directamente porque es difícil, pero por lo menos sí puedes ir a Dios y buscar su voluntad, ¿no? ¿Qué aconsejas, Jaime, una persona con una lucha X ahí, no sabemos qué está pasando? Bueno, como siempre hemos dicho, lee la palabra, Ujú. léelo todos los días. Pero si no tiene una iglesia con un buen pastor que enseñe la Biblia, hay que buscar uno. Porque en la comunión y con la sabiduría de un pastor que tiene corazón para ayudarte, puede solucionar muchos problemas y puede crecer más rápido en su fe. Y entender también, Jaime, que también en cuanto a eso de la iglesia que menciona, que tienes que ser parte viva de esa iglesia. Voy a usar un versículo, no me voy a referir a la parte monetaria, pero dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No estoy usando este versículo para que la gente dé dinero, pero ese versículo habla de que en el lugar donde inviertes más, obviamente ese es el lugar que más va, y no estoy hablando económicamente, puedes estar, invertir de tu vida, de tu tiempo, de tu amor por ese lugar, por esas personas, Sí, entonces te vas a desarrollar mejor, ¿no? Si no invertimos tiempo
en conocer la gente de la iglesia, de crecer en comunión con la gente, va a ser difícil de verdad. Iglesia perfecta, pues, nunca vamos a encontrar, a menos que pedamos una a la medida, no sé si existe eso. Bueno, Jaime, no sé si tienes otra cosa para decir. No, que Dios bendice a los hermanos que escuchen. Espero que lo tomen a pecho, que nosotros estamos tratando de interpretar esos versículos para animarles en su fe. Que Dios es grande y Dios es bueno y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y contigo.